Entonces, acá, ¿por qué decía que seleccioné y aumenté un poquito el tamaño de la fila, la altura, para que me entre más cómodo el botón, es decir, de opción, en este caso, la herramienta de formulario? Vengo acá a insertar en programador o desarrollador, insertar, y voy a buscar el botón de opción y lo voy a dibujar, el primero. Selecciono y voy a colocar Oreo. Oreo. Estando seleccionado, voy a ir a propiedades y voy a decir vincular con celda. Si ustedes cuando ingresan a este cuadro que van a propiedades no aparece el control, ven que es es en este caso la solapa de control. Es porque puede estar en cualquiera de estas solapas que atienden a otro tipo de formato del botón de control, pero recuerden que las herramientas de control de formulario se configuran desde la solapa de control. Entonces, vengo acá a vincular con celda, voy a las bases y lo voy a vincular con qué celda, con con el verde, que es el lugar que yo elegí para que sea, ahí me coloque, cuando yo elija el botón, ahí me ponga qué código tiene ese botón, si 1, 2, 3 o 4, porque voy a insertar 4 botones. ¿Y qué es lo que coloco en cada botón? Oreo, vainilla, chocolinas y bizcochuelos, ¿bien? Una vez que seleccioné, ven que acá lo colocó, la celda C1, y con valor absoluto en forma automática, vuelvo a pulsar acá el botón y me vuelve a llevar al cuadro de diálogo. Una vez que hace eso, lo acepto. Y ahí está Oreo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hago un clic afuera, voy a insertar y voy a buscar otro botón para el que sigue. El que sigue es vainillas. Vainilla. Vainilla. Está bien. Vainilla. Una vez que selecciono el botón, ven que ahí lo selecciono, voy a propiedades y ven que está vinculado con C1, es decir, que yo en este caso, en el caso de los botones de opción, con configurar el primero correctamente, automáticamente como lo relaciona, ya lo vinculó con la misma celda. ¿Es la correcta? Bien, acepto. Y ahora voy, ya que verifiqué que es la celda correcta, voy a crear las diferentes botones de opción. El que seguía era chocolinas. El que sigue bizcochuelo. Bizcochuelo. Y ahí tengo mis 3 opciones. Bien. Entonces, ahí están las 3 opciones. ¿Cómo sé si funciona esto? Simple. Si yo hago clic en vainillas, cuando voy a la base de datos, acá me tiene que poner el 2 porque las vainillas tienen el código 2. Si yo vengo acá y hago el bizcochuelo, es el cuarto botón. Por lo tanto, si vengo acá, me tiene que poner el 4. ¿Por qué? Porque es el código 4. Y recuerden que yo el nombre a los botones tengo que respetar la ubicación o el código que tienen, ¿sí? En el orden. Bien. Si digo chocolinas, me pone el 3. Si digo Oreo, elijo Oreo, me pone el 1. Entonces, de esa forma fácil, ya sé que funcionan mis botones de opción.
Bien, te colocas en el primero, haces clic, ves que está sobre la línea, ¿no? No adentro, sino sobre la línea. ¿Ves? Yo hago clic ahí sobre la línea y voy a propiedades. Y en propiedades le digo, acá dice vincular con celda. Acá a mí me aparece pues ya la vinculé. Hago clic ahí y ahora selecciono la celda C1, que es donde está el campo que reservé para código. Haces clic ahí, volvés a ir a este panel, a ver qué se me subió el panel, y haces clic acá en este botón, que es el que te permite regresar al cuadro de diálogo. Volvés al cuadro de diálogo y le decís aceptar. Y ahí ya lo vincula. Hago un clic afuera, me puso el 1, vainilla, el 2. Bien. ¿Hay alguien que no le salió, que quiere hacer una consulta? Bien. Entonces voy a seguir con el siguiente diseño de control de formulario. Casilla de verificación dije que iba a elegir para este caso. ¿Por qué? Porque son varias opciones. Yo puedo elegir varios rellenos. Entonces voy a venir acá y voy a empezar a diseñar las casillas de verificación. ¿Cuántas tengo? Tengo 3. Roclet, cerezas y chocolate y nueces y almendras. Bien. Voy a insertar. ¿Qué voy a insertar? Casilla de verificación. Lo voy a dibujar. Y ahí voy a seleccionar. Ah, se le fue la selección. Ahí está. Bien, una vez que hago esto, voy a seguir con el siguiente, que es cerezas y chocolate. En este caso no voy a propiedades. Miren, por ejemplo, si es el caso de los rocklets, yo cuando voy a propiedades me va a pedir que lo vincule con una celda. Bien, la voy a vincular. Pero en este caso, cuando vaya a la base de datos, no tengo como en el caso anterior el código. ¿Por qué? Porque acá son varias. Entonces, como voy a tener que usar el sumar sí, voy a colocarme en la celda que dice debajo de valor, en la columna de valor, pero en la fila que corresponde al rocklet. ¿Por qué? Porque si yo elijo rocklet como casilla de verificación en el formulario, acá me va a tener que poner valor verdadero. Si yo no lo elijo, me va a tener que poner valor falso. Es decir, que en este tipo de herramienta, yo tengo que seleccionar una celda que vincula cada elemento. Una vez que seleccioné la celda que está antes que Rocklet, vuelvo a pulsar acá el botón para volver al cuadro de diálogo. Ahí aparece A9, acepto. Voy a buscar otra casilla de verificación. La siguiente es para colocar el próximo relleno, cerezas y chocolate. Ahí acomodo. Ahí. Bien, cerezas y chocolate. Ahora, ven que yo hago clic acá, ¿ven? Sobre la línea, para que no esté adentro modo edición, que esté ahí, sobre la línea. Que en la línea, ¿ven? Si yo hago clic ahí, en la línea, en modo selección. Voy a propiedades y lo voy a vincular. ¿Con qué lo voy a vincular? Con la celda que corresponde a cerezas y chocolate. Acá puso verdadero porque tiene un tilde arriba. Tiene esa casilla de verificación. Una vez que yo seleccione la celda,
vuelvo a pulsar este botón, que es el que me hace volver al cuadro de diálogo. Ahí aparece a 10, acepto y ya está. Bien, voy a seguir con el próximo, casilla de verificación. Ahí está. La que sigue es la de nueces y almendras. Nueces y almendras. Ahí está el modo edición. Ven que el cursor está dentro. Tengo que hacer clic afuera para que lo seleccione. Yo necesito seleccionar el elemento. Una vez que lo seleccioné, voy a propiedades, vincular con celda, voy a la base y selecciono la fila en donde están nueces y almendras. Ahí, en donde iría valor, la que está delante. Hago clic en el botón y acepto. Nueces y almendras. Acá voy a corregir para que parezca con mayúsculas. Bien. Ahí simplemente lo que estoy haciendo es alineando nada más. Bueno, acá si voy a la base, ¿por qué no aparece nada? Porque no seleccioné nada. Miren, si yo vengo acá y le pongo un tilde a cada uno, acá me aparece verdadero. Si yo voy al formulario y le saco el tilde, le voy a sacar a 2. Ven que ahí aparece falso los que le saque el tilde y verdadero el que lo sigue teniendo. Si yo vengo acá y le saco el tilde a todas, ahora va a valer falso. Si vengo acá y le pongo el tilde a todos, va a valer verdadero. Ahí, de esta manera, yo verifico que funcionen las casillas de verificación. Bien. La casilla de verificación es una de las pocas herramientas que se vinculan, que la celda que las vincula, las opciones, es una sola, una personal para cada opción. Y es por lo mismo. ¿Por qué? Porque puedo elegir entre varias opciones, varias, no una sola. Entonces debe validarla cada una en particular. Diferente al caso anterior, que por qué y porque una discrimina a las demás. Es decir, si yo elijo Oreo, estoy desechando las otras tres. Si elijo chocolinas, estoy desechando las otras tres. Entonces, las 4 opciones están vinculadas a una celda. La que elija es la que va a ponerme el número de código y esa es la elegida. Las demás son descartadas. En cambio, en este caso, yo puedo elegir varias opciones. Entonces, tengo que seleccionar una por una, verificar una por una. ¿Y con qué es? Con el valor, verdadero o falso. ¿Hubo algún inconveniente, alguien que no le salió o alguien que tiene alguna consulta en cuanto a las casillas de verificación? Bien, ahora vamos a seleccionar las salsas. En este caso yo voy a agregar, porque ven que acá tengo una sola, y en verdad salsas tengo 4. Así que voy a colocarme acá y voy a insertar para que me quede 1, 2, 3, 4. 4 filas, porque en cada una voy a tener que poner. Y acá, bien, ahí, vengo acá y para este caso voy a elegir otra herramienta que no habíamos elegido hasta el momento, que se llama cuadro de lista. Voy a elegir el cuadro de lista y lo voy a dibujar.
En este caso, el cuadro de lista no es, porque el otro día en el otro grupo me dicen, pero este tiene dos flechitas, sí, 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 porque es diferente, no es como el cuadro combinado que tiene una sola que apunta hacia abajo. Bien, una vez que yo seleccioné el cuadro de lista, ahí, voy a ver que se vean las dos flechitas bien, voy a ir a propiedades y el cuadro de lista tiene la particularidad que me pide, parecido al cuadro combinado que me pedía el rango de entrada y vincular con una celda. El rango de entrada, hago clic acá, voy a base, el rango de entrada en este caso son las opciones chocolate blanco, caramelo, chocolate negro y crema chantilly. Ese es el rango de entrada. Una vez que seleccioné, recuerden que cobertura no, porque me lo va a poner como una opción. Y cobertura no es una opción, es un encabezado. Entonces son las opciones las que elijo. Vengo acá. Al botón para volver a mi cuadro de diálogo. Acá dice vincular con la celda y ahora es con quién voy a vincularlo. Vengo acá, hago clic y con qué celda lo voy a vincular. Voy a la base de datos y lo voy a vincular con la celda donde va a ir el código. Porque cuando yo elija en mi lista, acá va a poner el número de la opción y lo va a relacionar por el código. Entonces, una vez que yo seleccioné acá la celda del código, vuelvo al botón, lo pulso y vuelvo al cuadro de diálogo. Entonces, en la primera que dice rango de entrada, seleccioné las opciones chocolate blanco, caramelo, chocolate negro y crema chantilly. En la segunda, vincular con celda, seleccioné la celda C13, que es con la que voy a vincular la lista. Y acá me va a poner qué opción elijo. Acepto y ahí aparece. En algunos me dijeron, pero a mí me aparecieron 3. Eso depende de cuánto yo amplíe esto, ¿ven? Si yo lo hago más grande, me aparecen las 3 opciones. ¿Y esto para qué? Esto para que me permita subir y bajar de opción. Hay algunos que les aparecieron menos, por ejemplo ahí, porque todo tiene que ver con el tamaño del botón, cómo yo lo acomodo. Estas flechitas que están para arriba y para abajo son las que me permiten subir y bajar en las opciones. Entonces yo subo, bajo y elijo, por ejemplo, crema chantilly. Ven que si voy acá, ¿qué me puso? El 4, porque es la cuarta. Si yo elijo caramelo, vengo acá, me puso la 2, porque caramelo es la segunda. ¿Sí? En este caso, esta flechita, la que va hacia arriba y hacia abajo, la única función que cumplen es subir y bajar de la lista. En este caso yo tengo 4, pero ustedes pueden tener muchísimos. Imagínense si ahí usamos algo que pongamos las localidades que hay en la provincia de Neuquén. O las provincias, que elijamos una que seleccione provincia, después seleccione localidad, entonces el botón no puede ser tan, porque la lista tan larga como para tener todas las localidades. ¿Por qué? Porque llevarían prácticamente una hoja de un libro Excel completa. Entonces, para este caso se usa esta herramienta que ven que tiene un pequeño visor en el cual yo puedo tener varias opciones y voy bajando y subiendo con las flechitas y selecciono la que quiera. Este es la nueva herramienta que usamos. ¿Cuál fue? Cuadro de lista. Y cumple la misma función que el botón de opción, que el cuadro combinado, ¿sí? No que la casilla, porque la casilla es para elegir varias opciones. En este caso es una sola. Por eso opera junto con el código y una sola celda con la que la vincula. ¿Sí? En este caso, ¿hay alguien que no le salió
o alguien que tenga alguna consulta respecto a esta herramienta. Ahora vamos a ir a la siguiente. La siguiente cantidad es la cantidad de copas que me van a comprar. Voy a venir acá a insertar. Barra de desplazamiento, voy a dibujarla, la barra de desplazamiento, y voy a ir a propiedades y la voy a ir a vincular. Acá está. Acá tengo varias que si yo el incremento no va a ser de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, entonces prácticamente esto no lo tengo que tocar. Acá dice el valor mínimo 0, ninguna. El valor máximo 100. Esto lo determinan ustedes, cuántas copas me pueden comprar en una sola operación, ¿no? El incremento 1 a 1. Ahora dice vincular con celda, acá voy a hacer clic, y lo voy a vincular con la celda en donde van a ir los datos, que es la anterior. Una vez que la vinculo, voy a apretar el botón para volver al cuadro de diálogo y ahí vuelvo. Si yo avanzo, ven, 1, 2, descendente, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a este, ¿eh? ¿Que la vuelva a explicar? Bien, el botón. Venís acá y te vas al que tiene dos flechitas que dice barra de desplazamiento. A ver. Ah, no me deja deshacer. Venís acá a las dos flechitas. Mirá que acá arriba hay otro, ¿viste? Control de número y barra de desplazamiento. Son dos distintos. En la barra de desplazamiento son dos flechitas, una que sube y una que baja chiquititas. Y el control de números son dos flechitas, una que sube y una que baja, pero grandotas. Una vez que las seleccionás, te vas a propiedades y en propiedades siempre te dice, bueno, ahora el valor actual es porque yo ya la usé, por eso acá me pone 2, ¿no? Porque ya la había usado. El valor mínimo 0, nada. El valor máximo, ese lo determinás vos, ahí dice 100, yo lo dejo porque a mí no me afecta, pero es cuánto, hasta cuánto se puede, puedo vender. En este caso, hay algunas operaciones que sí te ponen un límite. Por ejemplo, cuánto, y en una excursión que se haga con un colectivo y tiene la cantidad de personas que pueden ir sentadas. Entonces, acá sí tiene un límite tope. En una traffic, si hace una excursión con una traffic, no con varias traffic, con una. Bueno, entonces, ¿qué? Es la cantidad de personas que pueden ir sentadas. Entonces acá sí se pone un tope. ¿Y por qué se pone un tope? Y para que el empleado no siga vendiendo y yo después se pasó 3 personas y tengo que contratar dos traffic, en una va completa y otra con 3 personas me da pérdida. No, entonces, ¿qué hago? Le pongo un tope. Entonces, obligo a que se corte ahí la cantidad. Lo pongo como un posible ejemplo, ¿no? Bien, entonces estos generalmente no se alteran. Después vamos a ver algún ejercicio en el cual sí, un ejemplo. Y después acabamos con qué celda está vinculada. ¿Con qué celda está vinculada? En este caso no está vinculada con ninguna tabla, porque esta herramienta lo único que la función que cumple es decir qué cantidad voy a vender o qué cantidad me van a comprar. Así que la vinculo con la celda que está delante. Se cierra, se acepta y listo. Yo le pongo cancelar porque ya la había programado. Bien, y la forma de pago. La forma de pago, como vimos acá, vamos a usar
el cuadro combinado, que ya lo habíamos utilizado también. Entonces, vengo acá, insertar, cuadro combinado, dibujo el botón o el de control, la herramienta de control, y acá es diferencia. Ven que el de arriba tiene dos flechitas, una que sube y una que baja, y esta tiene una sola, que es la que va a permitir desplegar. Vengo a propiedades, ¿y qué tiene en común esta y esta? El cuadro de diálogo y lo que me pide que seleccione. Acá también me pide que el rango de entrada, clic, ¿y qué voy a seleccionar? Todas las posibles opciones. Efectivo, débito y crédito. No voy a seleccionar forma de pago, porque forma de pago es un encabezado, no es una opción. Vengo acá al botón de regreso, me regresa al cuadro de diálogo. Ahora, vincular con celda, hago clic. ¿Y con qué celda voy a vincularlo? Voy a la base y lo voy a vincular con la celda que dispuse para el criterio, para el código. Una vez que la seleccioné, la celda C20 en este caso, hago clic, vuelve al cuadro de diálogo. Entonces, ¿qué seleccioné acá? El rango de entrada, que eran las opciones, efectivo, débito y crédito, y la celda con la que se va a vincular allá en el formulario. ¿Con cuál? Con esta, con la C20, porque acá me va a poner un numerito y este número es el que va a buscar acá y va a decir cuál es la forma de pago que elegí. Acepto. Y ahí está la lista. Hago clic y ven efectivo. Si pongo efectivo, acá me pone un 1. Si elijo débito, me va a poner un 2. Si elijo crédito, me va a poner un 3. Recuerden que esto tiene que ver con el orden en que están. Y el código también tiene que ver con el orden. Es decir, que acá esto es muy matemático, aunque no lo estemos trabajando, porque matemático, esto es lógica matemática, recuerden, pero es matemática. Estamos trabajando acá con un orden. La primera opción es efectivo, la segunda es débito y la tercera es crédito. El primer código es 1, 2 y 3. Esta relación de por qué efectivo no es 2 ni 3 tiene que ver con esto, con el orden que tiene, ¿sí? Lo mismo en el anterior, en la cobertura y lo mismo en la base. Bien, una vez que estamos acá, ya tenemos todas las herramientas. Yo les iba a mostrar este, insertar el botón, control de número. Ven acá el control de número, me aparece este. Ahora, si yo vengo a propiedades, ¿ven que me aparece el mismo? El mismo que me apareció con barra de desplazamiento. ¿Ven ahí? Actual 0, porque no hay nada. Mínimo 0. Máximo, acá hay más. Acá dice 30.000. Incremento 1, miren. Si yo vengo acá a las propiedades y le digo vincular con celda, esta que está acá adelante. Acepto. ¿Ven que cumple la misma función que este? Miren. Es decir, son dos herramientas distintas, pero que cumplen la misma función. ¿Y por qué tengo dos herramientas que cumplen la misma función y son distintas? No solo tiene que ver en el aspecto, recuerden lo que yo les dije, que por qué acá elegía botón de opción, acá elegía la barra de lista y acá elegí el cuadro de lista y acá el cuadro combinado. Porque si elijo botones de opción acá, botones de opción acá y botones de opción acá, entran en conflicto. Por eso uso herramientas distintas. Bueno, en el caso que yo necesite tener dos herramientas, es decir, dos lugares en donde me incremente así el número, entonces yo tengo que usar herramientas diferentes para que no entren en conflicto. Por eso le expliqué esta, porque esto y esto es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a la funcionalidad,
pero son dos herramientas distintas. Si yo tuviese que utilizar este tipo de procedimiento más de una vez en el formulario, en un caso voy a tener que usar la barra de desplazamiento y en el otro control de números, ¿sí? Ahora yo la voy a eliminar, suprimo acá, suprimo ahí, y la elimino. O podría haber hecho lo siguiente, deshacerla, ¿no? Bien. Ay. Bueno, ahora, una vez que hicimos todas las herramientas, ¿hay algún de control? ¿Hay alguna herramienta sobre la que quieran que volvamos? ¿Por qué hay alguna duda? Para no continuar con las funciones, porque lo próximo que vamos a hacer va a ser usar las funciones para cada caso. Bien. Bueno. ¿Cómo vimos analizando acá? ¿Por qué analizo acá? Porque cuando lo hagan solo van a tener que analizar ustedes. Entonces, acá analizamos, yo los acompaño a analizar. En el otro van a tener que analizar ustedes. Bien, entonces, esta es la función que cumple, esta es la herramienta y esta es la función lógica que usamos. Bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que todas aquellas que se selecciona una sola opción, usamos la función consulta B o consulta o buscar B. Esto, a ver, esto es porque la tabla tiene esta estructura. Si la tabla tuviese otra estructura, quizás acá deberíamos usar consulta H o buscar H, ¿sí? Pero en este caso, por la forma en que hay que buscar, que es por columna, entonces, porque están en una columna, en esta están todos los importes, entonces yo voy a tener que decir columna 3, la función es buscar B. Pero cada vez que es una opción, es buscar o consulta. Por eso voy a usar esa función en el primero, en el de la base, en el tercero de la cobertura y en el cuarto de la forma de pago. Y cuando tengo que elegir entre varias opciones, como si elijo más de una, me las va a tener que acumular el valor, entonces por eso sumar sí, porque sumar sí busca en base a un criterio y a su vez acumula. Bien, sabiendo eso, vengo al formulario, porque me dice qué función voy a tener que utilizar. Bien, igual. En mi caso es consulta, en algunos de ustedes puede ser buscar B. Valor buscado. ¿Qué valor voy a buscar? Y el código, aquel que yo definí que lo iba a vincular con estos botones, que es el que, entonces, ¿dónde está? En la base, en donde el primero acá, punto y coma. Acá me dice, acá está el ayudante, matriz en la que se va a buscar. ¿Cuál es la matriz? Esta que está acá. Por eso la selecciono. Punto y coma. Indicador de columnas. ¿Qué dice el indicador de columna? ¿De qué columna voy a extraer el valor? De la tercera, porque lo que voy a extraer es el importe. 1, 2, 3. Y si no lo encuentra, el código, quiere decir que no existe, que es falso. Y cierro. Y cuando viene acá, me pone el valor. Pongo acá, me fijo, chocolinas, 10. Vengo acá, 10. ¿Qué se diferencia el precio? El peso, digo. Vengo acá, número, moneda, español argentino, 2 decimales, acepto. Y ahí lo colocan. Bien. Bien. Ahora,
Si yo elijo Oreo, me va a poner un valor. Si elijo vainilla es otro valor. Si elijo chocolina es otro valor. Si elijo bizcochuelo otro valor. Bien, vengo acá. Relleno. En el caso del relleno, puedo elegir entre varias opciones. Entonces, ¿qué función voy a usar? Igual suma. A ver, de la función anterior, ¿hay alguien al que no le salió o hay alguien que quiere que repitamos o veamos algo? Ahí está. Es un consulta B o buscar B que ya veníamos trabajando. El valor que buscamos, en dónde lo buscamos, de dónde, en qué columna es de la que extraemos el dato y si no es falso. ¿Hay alguien que no le salió? Bien, entonces seguimos. Acá tenemos que acumular. Como son varias opciones, ven que yo acá elegí varias. Podía haber dejado las cerezas, los rocklin, las nueces y las almendras. Entonces tengo que acumularlas. Por lo tanto, la función que busca y aquellos que encuentran con determinada característica las acumulan es sumar sí. Sumar sí, rango. Bien. El rango, ¿dónde se encuentra? Acá. Punto y coma. Criterio me dice. ¿Cuál es el criterio? El criterio es, lo voy a escribir. Verdadero. ¿Ven que ni bien empiezo a escribir? Acá el asistente me pone verdadero. Hago doble clic. Verdadero. Punto y coma. ¿Por qué? Porque si es verdadero quiere decir que lo eligió. Si acá dice verdadero, quiere decir que allá en el formulario lo tildamos. Si no, dice falso. Entonces el criterio es verdadero. Y acá me pide el rango de suma. ¿Cuál es el rango de suma? La columna en la que están los importes. Y cierro. Una consulta que me hicieron en el otro grupo, en otro de los grupos, es ¿qué selecciono de acá? Y yo les digo, recuerden que en el sumar sí, si yo selecciono cuando en la primer parte que me dice el rango, selecciono los encabezados para la tabla, cuando me pide el rango de suma, la columna, tengo que seleccionar también importe, que es encabezado. Si yo cuando selecciono la tabla, selecciono desde el primer dato, omitiendo los encabezados cuando selecciono la tabla, cuando me dice el rango de suma, tengo que omitir también el encabezado. Es decir, que recuerden que el criterio cuando hago sumar sí es, si selecciono el encabezado en la primera parte de esta función, tengo que seleccionarla en la última. Y si no lo selecciono en la primera parte de la función, tampoco lo selecciono en la última. Es decir, como esto es matemática, tengo que tener coherencia en lo que estoy haciendo.